Bienvenidos a Político Latam, el podcast. Vamos hoy con dos temas candentes. Nos costó elegir porque hubo de todo esta semana, pero nos fuimos por las elecciones en Honduras. En un ámbito de desconfianza salieron a votar los hondureños y parece que hay un viraje a la derecha. Esto lo vamos a ampliar más adelante y también vamos a hablar de una noticia que se mencionó muchísimo durante la semana y fue las condenas de tanto del presidente Pedro Castillo, del expresidente Pedro Castillo, como del expresidente Martín Vizcarra en Perú en menos de 24 horas, ambos ya condenados a 11 y 14 años. Esto lo vamos a estar ampliando. Bienvenidos. Rafael, qué gusto estar aquí nuevamente contigo. Gracias, Claudia. Encantado como siempre. Igualmente, y vamos a hablar de esas elecciones en Honduras que nos tienen, mejor dicho, con los pelos de punta, porque ha pasado de todo, porque no veíamos como, claro, siempre hay esperanza, ¿no? Pero este viraje tan evidente que nos están dejando los resultados, por lo menos parciales, porque todavía no tenemos resultados finales. Sí, la situación en Honduras ha venido a menos. La verdad es que es una elección típica de continuismo. La gobernante pues pertenece a la dinastía Zelaya, sí. Y pues tenían una candidata que aparentemente perfilaba que iba a poder llegar bien posicionada a la contienda, pero conforme fue avanzando el proceso electoral fueron presentándose ciertos episodios que la verdad es que complicaron todo el escenario electoral. Como bien saben nuestros amigos hondureños, pues todo empezó sobre todo con una suspicacia creciente sobre el Consejo Nacional Electoral, que hizo de todo, hizo sus ejercicios fallidos para hacer los simulacros electorales, no pudo, por ejemplo, acreditar la fiabilidad de lo que se conoce como el sistema de resultados preliminares, pero sobre todo, y sabes aquí, ¿qué quiero poner en la mesa, Claudia? Que la presidenta del Consejo Nacional Electoral se dio el lujo de decir en una charla con observadores electorales que el órgano electoral nacional estaba preparado para la alternancia. Y esto obviamente fue leído por el equipo de Rixi, sobre todo, que es la candidata de la continuidad, pues como un aviso de que el instituto iba a actuar de manera parcial. Claro. Entonces estaban dadas las cosas para que el escenario se complicase, porque si algo hay que pedirle a una autoridad electoral es que sea lo más neutral posible, sobre todo en un escenario de alta competitividad. Bueno, es imposible que eso no genere suspicacia, sin embargo, que me parece importante que hablemos del contexto, de cuál es la situación de Honduras a día de hoy. Un 60% de la población en, digamos, niveles de pobreza, uno de los países más pobres después de Haití. Entonces, evidentemente, esto también lo pone en el foco de la discusión, con conflictos importantes en términos electorales desde el año 2017 y con este tuit particular de Donald Trump, que dice él que no se quiere meter, que él no quería participar en nada que no fuera y que no tuviera que ver con los Estados Unidos exclusivamente, y lo hemos visto bastante interesado en diferentes conflictos en el mundo, y Honduras no fue la excepción. Hizo apoyo a un candidato que en principio no parecía, digamos, de los favoritos, pero además, que lo mencionas, es el continuismo en una dinámica en Honduras en donde la gente pues estaba también muy inconforme de dónde viene y tiene origen también esos niveles de pobreza que se están viendo hoy en el país. ¿Cómo sientes tú que influyó esta participación, esta amenaza? Porque es que no se le puede llamar de otra manera. Básicamente dijo que si no apoyaban a este candidato en particular, pues iba a retirar los recursos. Muy de la amenaza con lo económico. Pues en esta segunda temporada de Donald Trump, lo que tenemos ya en América Latina es una especie de tercer candidato, que es Trump metido en las elecciones. Lo hizo en Argentina, donde todo indica que su incidencia, su influencia, pues fue determinante en el mantenimiento de la mayoría para Milei. Pero en el caso de Honduras, pues francamente sí fue de escándalo. Dos pronunciamientos que hizo Donald Trump. El primero de ellos pues fue apoyar a Tito Asfura, digamos, hondureño nacido en Palestina, un empresario de la construcción que pertenece al Partido Nacional, al mismísimo partido al que pertenece Juan Orlando Hernández,
Que ya estamos hablando ahí de indulto también. Exactamente. La segunda declaración de Donald Trump es que él iba a condonar, por así decirlo, la pena que tiene, indultar, esa es la palabra, a este personaje siniestro que fue presidente de Honduras y que fue acusado de haber dado facilidades al crimen organizado. Y de hecho los hondureños lo recuerdan porque precisamente fue en su gobierno cuando se puede acreditar que el crimen organizado empezó a tener presencia con mayor fuerza en Honduras. Y vaya declaración cuando una reportera le pregunta al presidente de Estados Unidos, oiga, pero si se supone que es un narcotraficante confeso, acreditado, y Trump salió a decir simplemente, bueno, pues es que solamente por una acusación de ese tipo no lo podemos mantener encarcelado toda la vida. Una cosa impresionante. Impresionante, pero además dijo que era que estaban siendo muy severos. Esa fue la palabra que utilizó, que estaban siendo muy severos con Juan Orlando Hernández. Recordemos para todas las personas que nos están viendo, Juan Orlando Hernández, ya lo estás mencionando, está en Estados Unidos, está preso efectivamente por narcotráfico, que además deja muchísimo que desear y muchísimo que pensar el hecho de que supuestamente haya un combate tan poderoso por parte de los Estados Unidos contra el narcotráfico, pero en este caso, con la flexibilidad que ya conocemos de Donald Trump, pues para favorecer, digamos, a este candidato en específico en Honduras, muestra esto. Y te voy a decir una cosa, Rafael, Juan Orlando Hernández es poco o nada querido evidentemente en Honduras, tiene unas consecuencias, sus actos tuvieron unas consecuencias importantísimas para el país, pero además su hermano también estaba metido en todo este, digamos, este rollo del narcotráfico por el que está detenido. Entonces, este candidato, que además vaya a la cabeza, porque va en este momento, digo a la cabeza, hay 1000 votos de diferencia y hasta el momento nada se ha dicho. Lo que sí podemos mencionar y decir es que definitivamente pues hubo un rechazo por parte de la población, en este caso a la izquierda, porque ya está, el porcentaje con el que está ahorita ya no puede ni siquiera competir. A ver, vamos a ver, lo que dice el equipo de Rixi Moncada, que nos hicieron el favor de regalarnos algunos comentarios. Primero, número uno, que hay evidencia de la penetración de financiamiento del crimen organizado a las campañas. Esa es una acusación muy grave. El equipo de Rixi está obligado a hacer pública esta, digamos, esta sospecha, y demostrarlo ante tribunales, porque si se acredita que hubo presencia del crimen organizado financiando campañas, esta elección se tendría que invalidar. Segundo lugar, y esto me parece que fue un error, digamos, del blindaje de la campaña de Rixi, dice su equipo interno que se corrompieron los gobernadores. Bueno, los gobernadores están en libertad de poder apoyar o no, o de jugársela o no con cualquiera de los candidatos. Y si en este caso algunos optaron por dejar de lado la candidatura de Rixi, sí, me parece que en el realismo, el mejor de los realismos políticos están en su derecho. Pero ahora bien, algo que también menciona su equipo es que hubo una especie de compraventa de las estructuras electorales. Cuando uno hace una campaña electoral, lo primero que tiene que hacer es blindar a su equipo, precisamente para evitar que puedan estar sujetos a las tentaciones del dinero y que les compren a sus operadores, que son los responsables de mover el voto el día de la jornada electoral. Y todo esto, evidentemente, aderezado con, desde lo que parece algo eminentemente faccioso, el andar del Consejo Nacional Electoral, que nunca dio las garantías suficientes, como por ejemplo el caso de los famosos biométricos, sí, que no es otra cosa que el que la gente ponga su dedo en un dispositivo para que se acredite su derecho a poder votar. Y hubo fallas por todo el país, así que se dieron las condiciones, suponiendo que lo que dice el equipo Rixi es cierto, se dieron las condiciones para que hubiese un vuelco en las preferencias y que esto se cargase hacia el lado derecho. Bueno, pero en ese orden de ideas y de alguna manera sí se puede decir que estas elecciones en Honduras han estado relativamente tranquilas dentro de lo que cabe en Honduras, dentro de lo que cabe. Todo es susceptible de empeorar. Eso es verdad. Sí, totalmente. ¿Qué posibilidad, o sea, hay posibilidad de que Rixi, por ejemplo, rechace también los resultados? Mira, yo lo que veo es que están en este momento desmoralizados. Yo creo que tú recuerdas que nos fuimos a dormir en el sentido de que estábamos viendo los resultados. Nos fuimos a dormir preocupados. Nos fuimos a dormir preocupados, exactamente, sí, dígase eso, por favor.
con la lectura del opinómetro que se presentó hacia las 8 de la noche más o menos en una de las salas del Consejo Que daba Nacional otros Electoral, resultados distintos. que daba la vuelta, o sea, era como las mismas gráficas, pero al revés. Sí. Y nos fuimos a dormir con esa idea y hoy en la mañana, ya con los resultados oficiales, pues resulta que no. ¿Qué fue lo que pasó en el cuarto de guerra de Rixi Moncada? ¿Se autoengañaron o en realidad nunca tuvieron los resultados que estaban marcando que Rixi ya no iba a poder competirle a los candidatos de la derecha? Eso es algo que está por verse, por saberse. Y ojalá pues en algún momento podamos saber exactamente qué pasó ahí, ¿no? Sin embargo, Rafael, a mí me parece importante hacer hincapié en que, digamos, la actualidad de Honduras y de los hondureños es una actualidad muy dramática. Es un país que, digamos, en términos naturales sufre mucho por su ubicación es una cosa bien interesante, entre Haití y Honduras. Son los dos países que más sufren de Centroamérica en términos naturales, entonces todo el tiempo están sufriendo afectaciones que evidentemente generan costos y eso hace que un país sea un poco más caro en términos de infraestructura y demás. Un país sumamente pobre, te lo mencionaba, 60% de pobreza. Entonces, más allá de, evidentemente ya aquí por lo que podemos ver, vuelvo y digo que todo aquí bueno, decimos que todo es susceptible a cambiar rápidamente. ¿Qué le espera entonces a Honduras en cualquiera de los dos casos, sea porque quede Nasri Asfura o Salvador Nasralla? Sí, bueno, yo creo que los hondureños están condenados a elegir entre lo malo y lo peor. Porque por un lado tenemos a un empresario de la construcción, que fue, por cierto, alcalde en Tegucigalpa. Estoy mal, o los dos son palestinos. No, nada más él, nada más Tito. Ajá, exactamente. Sí. Pero a él, cuando él fue alcalde, le fue bastante bien. Como empresario de la construcción, pues bueno, algo debe de saber, se encargó de llevar agua a las comunidades, en fin, obra pública. Me parece que la gente lo recuerda muy bien. Okay. El problema con Tito tiene que ver con la procedencia política, el partido al que pertenece. Que está absolutamente desacreditado. Está desacreditado. Entonces, ¿qué significa que quede un personaje como Tito? Pues significa el regreso de la vieja política, de la narcopolítica, y hasta que no se resuelva la situación, por ejemplo, de un caso como Juan Orlando Hernández, un capo de Tutti Capi. Pero ya se suponía que estaba resuelto. Bueno, lo que pasa es que Trump está amagando con indultarlo. Sí. Entonces, ¿qué sucedería? Yo te lo pregunto a ti, ¿qué sucedería si gana, por ejemplo, Tito Asfura? ¿Regresará Juan Orlando Hernández a Honduras? E incluso, ¿será capaz Tito Asfura en un escenario de indulto para incorporarlo a su gabinete? ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? O sea, es que todo puede pasar. Pero además, Juan Orlando Hernández es un personaje bastante odiado en Honduras. Entonces, sí, evidentemente, en un panorama donde fuera incluido por Asfura, pues, no sé, aquí, a ver, todo puede ser diferente, todo puede suceder. Pero porque es que en algunas encuestas que yo vi al respecto, con respecto a este indulto, sí, pues el pueblo hondureño decía, no hay posibilidad. O sea, es un personaje de una animadversión por parte de los ciudadanos que evidentemente si lo incluyera, pues creería yo que generaría un rechazo inmediato y un descrédito total para ese gobierno de Asfura, en caso de que, vuelvo y digo, llegara. Bueno, no es que estemos haciendo campaña por Nasralla, ¿verdad? Pero suponiendo que tuviésemos que elegir entre dos males, el mal menor, pues desde aquí, como lo podemos ver, pues podría ser Nasralla, un comunicólogo, en fin, un personaje que al menos no es un personaje siniestro. Y entre estas dos alternativas, suponiendo que Rixi pues ya no tiene posibilidades de poder entrar a la competencia, de acuerdo al porcentaje de avance en los resultados preliminares, pues entonces... Pues yo iría por Nasralla. De todas formas, ¿no? hasta el último corte, y ya sí. creo que dijeron que no iban a hacer más, corrígeme tú, que no iban a hacer más entrega de informes hasta nueva orden, y tienen un mes para hacerlo, 20 días, para finalizar el conteo. Qué barbaridad, sí, como si no... A mí me sorprende. A mí con que sean más de la misma noche de elecciones me parece sorprendente, yo no estoy acostumbrada a eso. Qué barbaridad. Pero, ¿sí es un mes? ¿20 días? Sí, es un plazo largo, la verdad, en comparación con otros procesos electorales. Sí. Como si el horno no estuviera para bollos, entonces van a tener a la gente ahí
en un hilo para ver cuál va a ser el futuro de Honduras. Se acaba la dinastía de los Zelaya. Xiomara pues cierra negativamente su gestión, pierde la continuidad. ¿Cómo queda Sí. Honduras? ¿Qué está entregando Xiomara Castro al futuro presidente? Pues se está entregando, como bien dices, Claudia, un país donde hay muchos retos, ¿no? La continuidad había prometido que se iban a resolver cuestiones tan críticas como la pobreza, en fin, la falta de desarrollo de empleos, pero la verdad es que nada de esto sucedió. Yo creo que se deja la vara muy alta para el que venga. Y lo que le espera a Honduras pues es un futuro, yo diría, nada halagüeño, porque va a dejar, esta elección, ¿sabes qué va a pasar, Claudia? Que esta elección va a dejar muy dividida a la sociedad. Y cuando esto sucede, es más difícil presentar un proyecto de desarrollo cuando tienes a los grupos sociales tan confrontados, porque pues al final... Te quedas estancado, porque son proyectos que no prosperan y claro, va a haber mucha oposición. absolutamente, lo digo como colombiana, que está absolutamente polarizado el país hace mucho tiempo y entonces te quedas estancado ahí. Claro. Cada partido y cada gobierno tiene proyectos distintos y lamentablemente en esta lógica latinoamericana, bueno, ya del mundo, en donde no se construye sobre lo construido, sino que se vuelve y se destruye y se vuelve a empezar. Así no se puede avanzar. Política de adversarios. Exacto, eso es lo que le pasa precisamente a las sociedades tan divididas y bueno, ya lo mencionas que posiblemente Honduras vaya por ese camino. Esperemos a ver qué pasa. Le deseamos lo mejor a Honduras, Sí, desde claro. aquí, desde esta mesa. Nosotros lo que estamos tratando de hacer es explicar cómo vemos las cosas en un plan latinoamericano, pero pues bueno, los hondureños son los que tienen la última palabra. Sin embargo, a mí me llamó mucho la atención, digamos, el rechazo que hubo con respecto al apoyo a Asfura por parte de Donald Trump, porque la gente sí rechazó. O sea, y escuchaba yo comentarios y entrevistas y sondeos de gente diciendo, es que aquí no tiene por qué intervenir, nadie le está preguntando, nosotros no nos metemos con ustedes allá. Me pareció, son comentarios que siento yo pocas veces se escuchan, sobre todo en esta lógica en donde Donald Trump pareciera estar presente en todo lado y querido por todo el mundo. Sí, pues no hay o que... por lo menos alabado por todo el mundo, ya sí no querido. Bueno, lo que pasa, y es algo que seguramente seguiremos discutiendo en esta mesa, es que Donald Trump pues trae un plan pues de incidencia en toda la región, en todo el continente. Hay evidencia de que hay un plan y no debe de extrañarnos el pronunciamiento que hace justo en esta ocasión con Tito Asfura, porque lo va a seguir haciendo. O sea, esto pues ya debe de ser reconocido como parte de su estrategia y estamos seguros, yo creo que estarás de acuerdo conmigo, en que las próximas elecciones que veamos, la presencia de Trump pues va a ser más o menos en los mismos términos. En todos los países que pueda, sobre todo en América Latina, que claro, lo ha ido perdiendo comercialmente hablando. China lo tiene absolutamente ahogado y pues eso es lo que quiere Trump, es precisamente recuperar toda la pérdida del comercio, del intercambio comercial que ha habido con estos países de América del Sur y de América y de Centroamérica, que han virado un poco hacia el comercio con China. Bueno, pues así nos quedamos. También, y con Rusia. Sí. Bueno, así nos quedamos entonces con Honduras. ¿Qué nos queda? Esperar a estos 20 días, porque la división, digamos, el margen que hay entre uno y otro candidato, hablando del primer y el segundo lugar, es tan pequeño que en cualquier momento puede cambiar. Vamos a estar recibiendo, digamos, reportes. Van a haber dos cosas. Lo primero es que se llegue a, digamos, un reconocimiento del número de personas que votaron sin biométrico. Ahí es donde va a empezar a darse como una especie de teatralización. Van a empezar a salir personas a decir a los medios que no se les permitió votar, o algunas otras que votaron pero sin biométrico. Y esas personas que votaron sin biométrico tuvieron que haber dejado constancia en una papeleta para que esto posteriormente en un conteo oficial pues se considere, por un lado. Pero por otro, si los resultados siguen cerrándose, Claudia, lo que va a suceder es que van a haber incentivos para que haya un conflicto postelectoral. Y entonces esto pues terminará seguramente en una amarga disputa judicial, es muy probable, pero no es nada bueno
en el sentido de que pues, los candidatos van a estar cada vez más presionados para aceptar o no la derrota. Claro. ¿Y quién quiere aceptar la derrota cuando tu adversario te gana, por ejemplo, por 5 votos o por 10 votos? Pero realmente ¿Quién acepta esa derrota? claro, puede que no la acepten, pero ¿No? realmente va a pasar algo, puede pasar algo. Bueno, sí, puede haber desestabilización política, por lo menos de parte del gobierno, con Rixi, etcétera, con Xiomara Castro, queda claro que ellos ya no van a hacer nada y no van a poner en riesgo la estabilidad política. Pero la pregunta es, ¿qué va a pasar con los que quedan en la recta final? Con el buen Tito Asfura y con Raya, ¿quién de ellos va a tener, digamos, los tamaños para aceptar el resultado final, aunque sea por un voto? Bueno, vamos a ver entonces qué pasa con Honduras. De Honduras nos vamos a ir directico, vamos a bajar hasta Perú, porque Perú está, mira, te diría que está la situación dramática, pero allá de por sí la situación es dramática en términos políticos. ¿Qué pasó la semana pasada? Aquí vamos a hablar ya sobre esto. El expresidente Pedro Castillo y el expresidente Martín Vizcarra, los dos en 24 horas, creo que menos de 24 horas, condenados, Pedro Castillo a 11 años y Martín Vizcarra a 14 años de prisión por diferentes casos. Ya vamos a ahondar en cada uno de ellos. Pero ¿qué significa esto para el Perú, que tiene ya 10 años completos de inestabilidad, 6 presidentes, así como que ninguno pega? ¿Por qué? Impresionante, tiene que ver con razones históricas, ya lo iremos platicando con nuestro auditorio, una reforma increíble del 93 que incorpora elementos de contrapeso del parlamentarismo en una cosa que nosotros llamamos sistema presidencial, palabras más, palabras menos. Los sistemas presidenciales son muy estables cuando se permite que un presidente tenga un periodo fijo de gobierno. Bueno, de entrada ese ya es un elemento. Ahí está, hay una constitución que tiene una cosa rara. Claro, porque se necesita para hacer un proyecto. Sí. Y por otro, como siempre hemos visto, aunque tú tengas un modelo de gobierno perfecto, si tienes una correlación de fuerzas diferente en cuanto a quién tiene la mayoría y la minoría, o si de plano nadie tiene mayoría, pues todo esto altera la dinámica de un gobierno. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, y aquí es donde a mí me gustaría entrar en materia, qué pasa cuando el partido del presidente no tiene mayoría en el Congreso? El Congreso, en esta situación, tiene la tentativa de utilizar las facultades que le da la Constitución para poder decretar la vacancia de la presidencia. Pero eso es en el caso del Perú. Ese es en el caso del Perú. Sí, totalmente. Con la Constitución del 93, la famosa reforma del 93, le da a la Constitución política la posibilidad de que el Congreso pueda desbancar al presidente antes de que termine su periodo. Eso es una locura, ¿no? Porque le das a tus adversarios políticos una herramienta permanente para poderte chantajear un día sí y otro no. Pero el argumento te van a sacar. Claro, pero el argumento para esto era supuestamente el combate a la corrupción. Terminó siendo simplemente un abuso de poder. Terminó siendo un abuso de poder, desgraciadamente, Claudia. Y esto pues se adereza, por así decirlo, se sazona, pues con la generación de las animadversiones políticas, que son como la materia que lo echa a perder todo. Cuando las diferencias políticas se llevan al nivel de la enemistad, entonces los políticos no se reconocen como adversarios, sino como enemigos, y entonces utilizan todo lo que la Constitución les dé para atacar al otro, hasta verlo fuera de la jugada. Y efectivamente esto pasa en Perú, hay una sociedad completamente dividida, sobre todo, y mencionan mucho, hablan de la oligarquía de todos estos personajes que están, en palabras de algunos, agrupados y que no tienen ningún respeto por otra parte, digamos la parte menos favorecida del pueblo peruano, que no se ve identificada, que no se siente representada. En el caso, y vámonos particularmente ahora con Vizcarra, condenado a 14 años de prisión, según, o sea, en el caso de él, no es por su paso a la presidencia. Ahí tiene otras investigaciones y esas pueden, digamos, prosperar más adelante, ya veremos exactamente qué es lo que ocurre, sino él fue alcalde de una provincia en Perú. Y ahí vino todo el caso de Brecht, que esto pues permeó, el brasileño que permeó diferentes países como Colombia, como Perú, como Ecuador.
y por todos, digamos, estos malos manejos de dinero, sobornos, que además también tiene que hacer un pago Vizcarra, y las empresas que hicieron supuestamente este soborno, cosa que él ha negado, que su hermano, que ahora está aspirando también a participar en la presidencia, niega, y va a estar en un proceso supuestamente de apoyo a Vizcarra. Pues ya le representó una condena de 14 años a la que va a apelar, según dice. Sí. Pero es muy querido por el pueblo peruano. ¿Qué pasa ahí? Sí, es parte de la tragicomedia latinoamericana, donde no solamente los gobernantes terminan, por así decirlo, con un mal récord en su gestión, sino que queda una segunda parte, digamos, posterior al ejercicio del poder, que es cuando un expresidente pues tiene que enfrentar la justicia. Claro. Y lo estamos viendo de manera general en toda la región, el caso Cristina Fernández de Kirchner, en su momento Lula, etcétera. Pero aquí parece que es algo ya por encargo, porque son dos expresidentes los que están ya condenados, pero hay otros cuantos en lista. Sí, claro, y esto es muy contrastante porque en países, por ejemplo, como México, de lo que casi no hablamos aquí, pues es inadmisible pensar que un presidente va a ser juzgado, ¿no? Pasó recientemente con Luis Echeverría Álvarez, pero la verdad es que eso, pues en fin, en México no pasa, pero sí pasa en Perú. ¿Y por qué sucede eso? Porque la política no está estabilizada. ¿Qué significa esto? Pues que cuando un gobernante está en su encargo, debería de juzgársele mientras está en su encargo y que se le finquen responsabilidades con la evidencia que se tenga en el momento, pero no después de la gestión. Después de la gestión pareciera que lo que tenemos son revanchas políticas que se las cobran a los expresidentes porque ya no tienen obviamente el fuero ni la protección que les da el encargo. Ahora, hay que hacer también una lectura puntual de cuál fue el argumento jurídico por el cual Martín Vizcarra y el propio Castillo están, digamos, condenados, porque ambos hicieron una lectura muy particular de la Constitución en el ejercicio de sus facultades como presidentes. Sí. Es decir, ellos estaban en funciones y actuaron haciendo una lectura muy específica de esas facultades que la Constitución les da. Y por lo que se le está condenando a Vizcarra es por algo diferente a la presidencia. Me gustaría que habláramos de eso más adelante porque lo hablábamos también fuera de micrófonos. Así de micrófonos tú y yo, esa aclaración de cómo un mismo actuar por parte de dos presidentes tuvo consecuencias distintas. Consecuencias, ahora hablemos de Pedro Castillo, que tuvo una confrontación con el Congreso, una ruptura constitucional y se le hizo pues una acusación. En este momento se me fue la palabra exactamente del cargo como tal que le están imputando, rebelión. Rebelión, gravísimo. Sin embargo, hubo toda una discusión alrededor de esto porque lo que afirmaban sus abogados o lo que afirmaron sus abogados es nunca llegó a consolidarse. O sea, cuando no se concreta, digamos, este acto de rebelión, pues no existió porque no hay esa figura dudosa, aunque sí, digamos, logró ser condenado por esto, le dieron hasta el momento, hay 11 años, evidentemente, pues como en el caso de Vizcarra, piensan que o tienen la intención de imputar. Pero a mí me gustaría que habláramos de la diferencia entre la disolución que hizo, porque lo hicieron Vizcarra y Castillo, pero las consecuencias fueron distintas, porque a Castillo sí se le está juzgando por eso, a Vizcarra no. ¿Por qué? No, bueno, la verdad es que los peruanos saben perfectamente bien que la Constitución permite al Ejecutivo la disolución del Congreso. Esa es otra medida que viene de los sistemas parlamentarios europeos. Bueno, pues nos queremos hacer europeos, bueno, vamos a ver las consecuencias. Sí, mirar muy bien este contexto bien distinto. De esta mezcla, claro, porque entonces, así como el Congreso puede decretar la vacancia del Ejecutivo en caso de la mayor necesidad, el Ejecutivo por su parte tiene la posibilidad de disolver al Congreso en una situación específica cuando el Congreso le dé una cosa que se llama en Alemania el voto de no confianza. Claro. Qué pena que no podamos tener como unas palabras más amenas para explicarlo, porque no se trata, aquí no lo vamos a hacer, de meternos como en un lenguaje académico, ni mucho menos hacernos los expertos, pero esta es la palabra indicada. Sí. El Congreso dice: yo te retiro mi apoyo porque veo que haces mal tu chamba, primera.
Si a la segunda el Congreso vuelve a retirarle la confianza al gobierno, entonces el gobierno tiene la facultad constitucional de disolver al Congreso. Porque ¿qué implica que el Congreso le retire la confianza al Ejecutivo? Pues que tiene que quitar a su gabinete y en su lugar poner un nuevo equipo político con todas las consecuencias que esto implica para un gobernante, pues que se las tiene que ver con, digamos, un personal que sea cercano y que por lo menos sea efectivo para sacar la chamba, ¿no? Pedro Castillo cambió 70 ministros en menos de 16 meses. O sea, ¿cómo fue el paso de Pedro Castillo por la presidencia del Perú para que además sufriera las consecuencias que sufrió? Bueno, es que acabas de dar en el clavo. Este tipo de constituciones y de normas legales, pues, en fin, las reglas de la política peruana, son el caldo de cultivo para poder fastidiar a un presidente que esté en minoría. La realidad de Pedro Castillo es que no gobernó Perú con una mayoría política. Esa es la verdad. No tenía el apoyo político. Era un outsider total. Era un outsider con un Congreso pulverizado, no tenía el apoyo de los grupos de poder, en este caso del ejército. Cuando el ejército es considerado como un actor clave para que tú puedas gobernar como presidente, quiere decir que la política está hecha un desastre. El ejército inmediatamente le dijo, usted sabe contar, no cuente con nosotros. Claro, porque mira, el punto aquí, Claudia, es que Pedro Castillo se adelantó al escenario de la vacancia. El Congreso, pues evidentemente tenía en su poder la daga para poder aplicar ese castigo cualquier fin de semana. Y él ya lo sabía porque esto ya había pasado. Claro. Ahora, se anticipa en una mala lectura política, en una mala asesoría de su equipo jurídico, porque dice en esa emblemática carta que va a decretar un gobierno de excepción, un estado de excepción. Cuando un jefe del Ejecutivo, un presidente, se atreve a decir eso en televisión nacional, lo que está diciendo simplemente es que se va a suspender la ley, que se va a suspender el orden constitucional, y esto puede tener distintas derivaciones, una dictadura, un gobierno militar, etcétera. Imagínate, y luego, no conforme con que avisa que viene un gobierno de excepción, le receta a los peruanos la idea de que va a disolver el Congreso y que va a convocar a una nueva constitución. Bueno, la verdad es que, o sea, fue un desastre. Visto así, pareciera más un acto de torpeza, que un acto, digamos, torpe, que lo llevó además, y me parece importante mencionar esto, a que fuera detenido en calles, evidentemente, de Perú, dirigiéndose a la Embajada de México, donde en principio o aparentemente iba a ser recibido y cuidado, como han sido también otros funcionarios de su gobierno que participaron también en este autogolpe de Estado. Lo dices bien, un autogolpe de Estado o un autogolpe defensivo, como algunos también la llamaron. Porque, por si fuera poco, y además de este tema que tiene que ver también con el factor Estados Unidos, Pedro Castillo dice, voy a decretar un toque de queda. Entonces, bueno, evidentemente esto, como dijiste hace un momento, lo dijiste muy bien, esto hace que el ejército le diga, a ver, con usted, señor presidente, nosotros no vamos. Entonces, pues, ¿qué sucede? Pues que el Congreso tiene todas las herramientas para decir, esto es un golpe de Estado, es un golpe contra la Constitución, no en defensa de la Constitución. Porque la verdad es que cuando uno anuncia un estado de excepción, el argumento es que el estado de excepción es para defender a la Constitución y regresar al orden constitucional previo a lo que podría ser un estado de esta naturaleza. Pero aquí la lectura no fue esa, la lectura es que esto iba en contra de la Constitución, iba en contra de la democracia, y bueno, con esta famosa carta donde dice que va a convocar entonces a un toque de queda, desde esa misma noche, pues bueno, Pedro Castillo pues rompe con sus credenciales democráticas y queda a la deriva. Quedó completamente a la deriva. Bueno, ya pues evidentemente ahí quedan entonces estos dos casos que se pueden ampliar, el caso de Martín Vizcarra y el caso de Pedro Castillo, condenados a 14 y 11 años respectivamente. Y ya para despedir, Rafael, ¿qué le puede entonces esperar al Perú? Porque realmente, pues bajo la lógica en la que está funcionando en términos constitucionales, no parece que a mí realmente, y me lo pregunto todo el tiempo, ¿quién se le va a medir a esa presidencia en la que probablemente termine en la cárcel, el que lo haga? Pues es que yo creo que ese es el punto de fondo. ¿Cómo suelen decir los economistas? Hay incentivos, hay incentivos suficientes
para que cada vez que llegue un presidente en minoría, pues este presidente quede secuestrado por el Congreso. Se les vuelve un juego del calamar ahí. Sí, claro, sí. Y mira, pensando, digamos, a futuro, la única solución, ya que no es probable que se modifique este arreglo constitucional raro, extraño, peruanos, por favor, modifiquen la Constitución, esto no va a llevar a nada bueno. Si no lo hacen, entonces lo único que puede salvar al Perú de una crisis política terminante, pues es que llegue un nuevo gobierno con una mayoría política amplia. O sea, que participe y sea apoyado. Sí, claro, que tenga el apoyo generalizado del pueblo, porque todo gobierno en minoría o todo gobierno en un sistema de muchos partidos en el Congreso, pues va a enfrentar exactamente los mismos Eso es problemas. otra cosa va a ser una película repetida. Eso es otra cosa que tiene Perú, tiene una cantidad de partidos, en el Congreso hay una cantidad de pensamientos políticos distintos que no se ponen de acuerdo y que evidentemente pues no permiten que el país avance. Muchísimas gracias, Rafael, qué gusto. No, gracias a ti, Claudia, como siempre. Qué charla amena, gracias a Buenísimo. ustedes por habernos acompañado aquí en Político Latam, el podcast. Bueno, y los invitamos muy especialmente para que nos sigan en todas nuestras redes sociales. Estamos como @político_latam. Ahí vamos a estar analizando todos los temas que nos da cada semana Latinoamérica y déjenos sus comentarios, retuiteenos y acompáñenos en todos y cada uno de nuestros espacios. Sigamos la conversación sobre los principales temas que son de importancia en América Latina. Déjenos un comentario, déjenos un like y estaremos ahí con ustedes charlando de nuevos temas para América Latina. Acompáñenos, por favor. Chao, gracias.